Cómete tus miedos con la Fundación ICOMEM, Fundación del Colegio de Médicos de Madrid, presenta unos episodios de salud mental especializados en trastornos de la conducta alimentaria. Y hoy es un episodio muy interesante ya que tenemos un testimonio de una paciente ya recuperada. Está aquí Claudia Alias. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Cuéntanos un poquito cómo empezó todo, si ya estás recuperada. Sí, a día de hoy me encuentro recuperada del TCA. Sufrí bulimia purgativa empecé a los 15 y hasta los 18, 19 no empecé a tener claro lo que me estaba sucediendo, y a los 20 ya el tema pues paró. ¿Y cómo fue el momento de identificarlo? ¿Cómo lo identificaste? La verdad es que tardé muchos años en identificarlo, sobre todo como un diagnóstico, ¿no? Porque al final yo estuve muchísimo tiempo de mi vida que por dificultades corrientes, que seguro que la mayoría de gente que nos está viendo pues puede padecer y sufrir en sus pieles, ¿no? Situaciones corrientes pero que generan malestar, sobre todo cuando tienes una edad temprana y no lo sabes gestionar. Yo me fui llenando de cosas que al final me generaron muchísimo vacío y yo no sabía identificar qué me pasaba, pero sentía ansiedad constante, estaba siempre desorientada, a la vez siempre con una máscara en la que Claudia era siempre perfecta y maravillosa, pero Claudia estaba completamente en ruinas, ¿no? Entonces fue a raíz de ya llegar a unos fondos de ansiedad y de yo darme cuenta de que aquello no podía continuar así, ¿no? Incluso de tener pensamientos de querer terminar con todo, ¿no? Y en un momento en el que te ves ahí dices, aquí tenemos dos opciones, o nos enfrentamos o nos enfrentamos. Y ahí fue cuando empecemos a indagar y yo empecé a buscar ayuda. A pedir ayuda, ¿no? ¿Y qué te ayudó durante todo ese proceso? ¿Qué herramientas utilizaste para ayudarte a salir o para intentar ver la luz? Porque entiendo que cuando estás metido en un trastorno de estos, da igual cuál, es muy difícil ver la luz al final del túnel, ¿no? Como que te entras en un círculo vicioso de uy, qué mal todo, qué mal todo, qué mal todo, y es más fácil seguir cayendo que salir, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, porque creo que esto puede ayudar a muchas personas, ¿qué te ayudó a ti? ¿Qué luz viste? En mi caso yo creo que la luz fue empezar a ser yo misma. O sea, el titular suena así un poco difícil, ¿no? Y un poco como, vale, muy bien, pero aquí detrás, y en realidad es sencillo, ¿no? O sea, yo, en el momento en el que te permites explotar y te dejas caer en el sofá y cuentas que estás mal y dices que necesitas ayuda, es cuando todo empieza a... ¿no? Esa oscuridad se empieza a iluminar de repente, ¿no? Y entonces en mi caso fue así. Yo hubo una frase que leí en un libro, ¿no? que decía que al final las dificultades o tus propios problemas y miedos, depende de cómo los mires, también son reflejo de tu valor y de tu resiliencia, ¿no? Y yo en ese momento decidí convertir, porque al final va por decisión la recuperación también, decidí empezar a compartir mis vulnerabilidades, ¿no? Y al final se han convertido en mi mayor fortaleza, porque desde que Claudia es Claudia, con sus miedos, con sus fallos, que no por estar recuperada de un TCA soy perfecta ni maravillosa, ni los miedos han desaparecido del todo, ¿no? Y los fantasmas siguen ahí, pero sí que ahora, a día de hoy, mi familia, mis amigos, la gente que me rodea sabe quién soy, y yo me he empezado a sentir querida, y esa fue la luz, el saberme amada y abrazada a pesar de lo que yo creía que era imposible de amar, ¿no? Claro, porque al final yo creo que parte de sentirse querida empieza por ti, ¿no? El si yo me quiero, voy a tener más facilidad de que otros me quieran. ¿Tú sentiste eso, que cuando empezaste a aceptarte y a quererte, como que todo iba más a favor? Sí, en mi caso fue un poco así. La realidad es que mi trastorno de la conducta alimentaria se desarrolla con los años. Sentía asco hacia mi persona. O sea, ya no era tanto hacia un cuerpo, hacia unos kilos, hacia una medida, hacia una talla, ¿no? Era, a Claudia le ha pasado algo que no sabe qué es, que le genera repulsión, ¿no? Y esa repulsión, como que mi forma de sacarla de mí era mediante el vómito. Y al final
me sentía culpable, volvía a comer, volvía a vomitar, volvía a sentirme culpable y era ahí un ciclo vicioso del que salir fue muy complicado. ¿Y durante todo este proceso tuviste un sentimiento de soledad? ¿Te sentías sola? Completamente. ¿Y cómo intentaste gestionarlo? ¿O qué hacías? ¿O te forzabas a tener relaciones sociales? Fue complicado porque lo que tú empiezas creyendo que controlas, que fue mi caso, ¿no? Bueno, lo tengo yo controladito, ¿no? En plan, me siento un poco ahora vacía, me lleno de comida, la vomito y ya salgo a la calle, me ducho, me pongo monísima y nadie se dará cuenta, ¿no? Y al final eso te esclaviza, no te das cuenta y en un día has perdido el control. Y entonces dejas de quedar, porque quedar en Madrid implica que con la cerveza te ponen unas patatas fritas y yo si me comía una, devoraba la bolsa entera, ¿no? Y me tenía que ir corriendo. Y ya no solo que me tenía que ir corriendo, sino que tenía que mentir, porque te vas. Y entonces empiezas a tú misma meterte en un círculo de huidas, de mentiras, de máscaras, que al final te lleva a un aislamiento total. Y no porque estuviera sola, ¿no? Sino porque no era capaz ni de dejarme querer, ni de dejarme acompañar, ni yo misma era capaz de acompañarme a mí, que era la que lo estaba sufriendo, ¿no? O sea, huía constantemente del dolor y de la verdad, o sea, de mirarme, de ver lo que estaba pasando. Poco a poco te vas aislando y al final es más difícil de recuperarse cuando estás aislado. Entonces, supongo que irías introduciendo también las relaciones sociales poco a poco en el proceso de recuperación, ¿no? Sí, la verdad es que hubo un momento clave en mi vida, ¿no? Un fin de semana muy especial en el que conocí gente maravillosa y que a día de hoy son mi círculo de amigos, ¿no? Y yo había vivido siempre un poco desde pequeña, ¿no? Yo era la típica niña, pues eso, con muy buenas notas, muy sociable, muy risueña, muy simpática, ¿no? Y poco a poco, pues como entre todo el mundo te van colocando en un pedestal del que yo llego a un momento en el que ya no sabía ni cómo bajarme ni cómo me había subido ahí, ¿no? Y tratabas de ser perfecta constantemente, ¿no? Y eso también lo había extrapolado a mi grupo de amigos, a mis familiares, y al final la gente se harta, porque si tú no te dejas querer ni acompañar, el amigo, el padre, la madre no puede ejercer su papel de amigo, madre o padre, ¿no? Y al final no se está dando una relación realmente. Entonces, en mi caso, lo que pasó fue que poco a poco me empecé a abrir. O sea, poco a poco toda esa niña reprimida que llevaba dentro, pues con gente de mucha confianza y que apareció como destellos de luz, empecé a contar lo que me pasaba, empecé a llorar lo que me pasaba, y en el momento en el que yo mostré esa vulnerabilidad, recibí un amor tan grande que dije, ostras, a lo mejor era esto lo que faltaba, ¿no? Empezar a ser yo, que no hace falta ser perfecta, que precisamente la gente me quiere en mi imperfección, y la gente que me quiera perfecta, pues ya sabe dónde tiene la puerta, porque no lo soy. Las redes sociales hoy en día están muy presentes, ¿no? en nuestro día a día y sobre todo en gente de tu generación o de generaciones, bueno, sobre todo las que vienen, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo influyeron en tu proceso, qué te hacían sentir y si te hacían bien, si te hacían mal. Cuéntanos un poco. Pues para mí las redes la verdad es que han sido el punto más duro, han sido catastróficas, han sido horribles para este proceso de recuperación, incluso durante el proceso, ¿no?, de la propia vivencia del TCA. Al principio, de una forma pues súper inocente, eso que dices, oye, ¿cómo, no? Google, ¿cómo vomitar? No, parece una tontería, pero hay infinidad de blogs bueno, en aquel momento eran blogs, a lo mejor ahora pues sí, son se otras llaman cosas. Promía, ¿no? Sí. Pero infinidad de blogs en los que yo me acabé convirtiendo como en una experta en la técnica, el método y el modo, ¿no? O sea, tenía cuantificado hasta la cantidad de agua que tenía que ingerir, cuánto tiempo tenía que pasar entre la ingesta de la comida y el vómito para que saliera todo, y todo eso lo había leído en internet, o sea que al final dices... Y luego, obviamente, las redes sociales influyen mucho porque, como te he dicho antes, yo me sentía profundamente sola, y el hecho de que constantemente estás viendo lo que otros hacen, las vidas aparentemente maravillosas de los demás,
los cuerpos aparentemente estupendos de todas las chicas, menos el tuyo, que es el único horrible sobre la faz de la tierra en ese momento, ¿no? Pues obviamente te influye. Y te influye hasta tal punto que yo llego a un punto en el que me di cuenta de que mi Instagram era completamente falso. Ya fue, gracias a Dios, en el momento en el que empecé a ser yo, ¿no? con mis amistades, en el que pasé por un ingreso y al salir del ingreso dije, lo primero que tengo que hacer es eliminar esto. Y de hecho lo hice con mucha verdad, o sea, escribí un texto, lo publiqué en mis historias y lo conté. Dije, esto que habéis visto hasta ahora es mentira. O sea, está lleno de efectos, está lleno de filtros, está lleno de ediciones. Si me salía un grano me lo quitaba y si me salían dos, pues me quitaba los dos. Y esta no soy yo. Y esto me ha hecho un daño tremendo, ¿no? Y entonces eliminé todas las fotos, se terminó ese Instagram y además lo puse muy claro, me acuerdo, estaba con una amiga mía muy especial y justo lo puse así, ¿no? Puse, y quien se quiera quedar para verlo, bienvenido sea, y el que no, pues estaré encantada de que deje de seguirme, porque no he venido aquí a hacer un concurso de seguidores, ¿no? Y realmente ahora pues creo que tengo 5 publicaciones y a lo mejor son pues del mar, de mis hábitos, de mis gustos, obviamente fotos mías con mis amigos, de lo que hago, dejo de hacer, pero es verdad. Y eso me ha ayudado muchísimo. Muchas veces en terapia se trabaja diciendo, ¿y tú cuando publicas? ¿Estás bien? ¿Estás perfecto cuando tú estás subiendo esa foto? Entonces te pregunto, cuando tú subías estas fotos, que aparentemente estabas maravillosa en la foto, ¿no? Estabas tú perfectamente, a nivel ya mental, ¿no? No, para nada. De hecho, a lo mejor subía... Además estaba todo milimetrado, ¿no? Porque ¿cuándo era el momento en el que más engagement iba a tener la foto? Pues el domingo por la noche. Pues el domingo por la noche subíamos las fotos. Y a lo mejor estaba tirada en la cama llorando, ¿no? Y realmente, bueno, una cosa que a mí de todo el proceso me ha impactado más fue una frase de mi madre, ¿no? Que justo cuando salí del ingreso y este último año, que ha sido más el año en el que nos hemos dado cuenta de que el trastorno de la conducta alimentaria se ha quedado atrás, fue mi cumpleaños, que me hizo una foto con un ramo de flores y realmente como que esa sonrisa que yo tenía no la había visto jamás, ¿no? O sea, que una madre te diga que no ha visto esa sonrisa nunca, claro, pero yo me creía que había sido, vamos, sí. Yo había tenido una vida estupenda y maravillosa y en mis Instagram yo salía estupendamente sonriendo, pero ahora comparo las fotos y se ve, o sea, se ve que no... O sea, si miras, en vez de ver, ves que no hay una niña feliz detrás de esas imágenes. Y sobre todo que cuando las subía, pues estaba a lo mejor llorando en mi cama, porque ese fin de semana estupendo en realidad me había sentido sola, o con esas amigas estupendas en realidad no eran tan amigas, o no sabían por lo que yo pasaba, pero la foto había quedado bonita y había que subirla. Y me gustaría preguntarte ¿qué ha supuesto para ti el tener esto? O sea, ahora, ya recuperada, ¿qué le dirías a una persona que está pasando por esto o qué te dirías a ti misma habiéndolo pasado? Yo a mí misma y sobre todo como a mi Claudia del futuro, ¿no? Que es la Claudia del mañana, le digo que estará profundamente orgullosa de mí, ¿no? Y a la Claudia del pasado que tranquila, que todo pasa, que nos dejemos guiar, que nos dejemos ayudar. Y todo esto para mí ha supuesto, y de verdad lo digo, un regalo. Un regalo porque hay salida, porque se puede, porque es algo que nos pasa a muchísima gente, sobre todo ahora que hay una crisis brutal en la juventud, porque no sabemos vamos todos corriendo y no sabemos ni hacia dónde corremos, ¿no? Y cuando llegamos decimos muy bien, ¿y ahora qué? Y entonces al final no pasa nada, o sea, tómate el tiempo que necesites, encuéntrate, escúchate, conócete, ¿no? Y rompe tus miedos, ¿no? Y al final, en el momento en el que te rompes, todo empieza como a florecer. Y eso realmente para mí ha sido mi experiencia. Y también un matiz muy importante, que el proceso es largo, que el proceso no es leerte un libro de autoayuda ni ir 2 días a una sesión de terapia, ¿no? O sea, el proceso es largo, el proceso es duro y yo sigo en el proceso,
pero cuando caes sabes que no te levantas desde el mismo punto en el que estabas, ¿no? Empiezas a caminar desde ese sitio en el que te has caído y ya llevas todo lo andado y ya no te lo puede quitar nadie. Entonces, al final, animar sobre todo a perseverar, ¿no? Porque al final es confiar y apostar en ti y en tu futuro. Y si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Pues solo te puedo decir que enhorabuena. No, nada, el mérito es de toda la gente que me ha acompañado, porque no es fácil, hablamos mucho del enfermo, pero la gente que acompaña, mis padres, mis amigos, profesores, yo he tenido mucha suerte de tener un equipazo de ángeles en mi camino que me han ayudado a salir de esta. O sea que gracias a ellos. Antes de acabar me gustaría preguntarte, obviamente te sentiste sola, pero creo que mucha gente está pasando por esto, ¿no? Ese sentimiento de soledad está ahí y es algo que todas las personas que pasan por este problema sufren, pero a la vez cada vez hay más casos. Entonces me gustaría preguntarte si tú conoces a gente que esté pasando por esto. Sí. Conozco mucha gente que está pasando por esto. Mis mejores amigas o lo han sufrido o lo sufren o muy probablemente lo sufrirán, porque si una cosa también te da la enfermedad es que luego eres capaz de empatizar muchísimo con la gente que sufre, ¿no? Y sí, o sea, al final hay muchísima más gente de la que nos pensamos, y sobre todo a mí me da una lástima tremenda cuando ves, ¿no?, que hay alguien que está ahí atrapado y que no se está dando cuenta y que tampoco quiere dejarse guiar, y tú lo ves porque lo has vivido y ves esa mirada y ves esos ojos tristes, ¿no?, y da mucha pena. Pero en mi caso personal la verdad es que estoy rodeada de amigas que lo hayan pasado o no, que me impulsan para arriba, y sobre todo yo, al haberlo pasado, pues algo que me motiva muchísimo es el pensar que algún día pues podré ayudar cuando acabe derecho por fin, que podré ayudar si todo va bien a que gente que lo ha vivido y a familias pues que se recuperen, ¿no? Pues no dudes que con este vídeo ya has hecho mucho. Así que muchísimas gracias, Claudia, por tu testimonio, por tus palabras y por ser tan sincera, ¿no? Que no es fácil. Gracias a vosotros. Y bueno, acabamos este episodio de Cómete tus miedos con la Fundación ICOMEM del Colegio de Médicos de Madrid. Como me gusta decir a mí, hoy, mañana y siempre, cómete tus miedos.